La reinvención del tránsito en Guayaquil es real. Los 20 primeros buses eléctricos son reales. Los sensores para monitorear apertura de puertas y los botones de pánico en los buses son reales. Las cabinas y los equipos técnicos de la aerovía llegaron desde Francia y son reales. Las 150 nuevas rampas en buses especiales para pasajeros con discapacidad son reales. Cumplimos lo que hemos prometido, pero iremos más allá. Esto es real. ATM, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Bienvenidos todos, muy buenos días. Yo soy Anderson Boscán desde Ilbarista, en la República de Amazonas. Esto es News and Coffee, el espacio de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy martes 22 de diciembre del año del Señor 2019. Un agradecimiento especial a Hyundai, que nos acompaña a hacer un periodismo independiente desde el principio, a Ilbarista, donde nos sirven el café de la mañana. Carlos, ¿qué tenemos hoy? Un americano de Nanegalito. Nanegalito. Un café Nanegalito. ¿Dónde queda Nanegalito? Te deja 2 horas de aquí. ¿Es bonito? Un poquito. Un poquito. Un poquito mucho. Gracias a Cooperativa Andalucía y su tarjeta de débito que nos permite pagar el consumo para que Carlos no se ponga violento. Carlos, muchas gracias. Y por supuesto a la ATM de Guayaquil, que se une al club de marcas que auspician el periodismo independiente. Revisamos los hechos en caliente. En caliente, mientras el gobierno no acierta a dar una muestra concreta de la lucha anticorrupción, las instituciones de este país vinculadas a la causa se unen en una sola mesa después de las disputas para darle un mensaje claro a la nación. La lucha anticorrupción es tarea de todos. La Procuraduría General del Estado, la Fiscalía General, la UAFE y la Contraloría General del Estado se han convocado ayer en una mesa de diálogo y de coordinación para decir, bueno, no nos volvamos a cruzar, respetemos las competencias de cada uno, pero vamos todos en el mismo sentido, a recuperar la plata y a llevar a los amiguitos de Jorge Glass a hacerle compañía en la cárcel de La Tacunga. Mientras esto sucedía en el plano político, teníamos algunas crisis ayer por la tarde. El presidente de la República se desdecía de sí mismo en un comunicado que alentaba al país a no ir por el camino de la xenofobia. Esto después de haber escrito un comunicado claramente xenofóbico que vinculaba a los venezolanos con la criminalidad de este país. El presidente Lenín Moreno, sin dar marcha atrás, ha querido ponerle contexto, como le gusta decir, a sus propias declaraciones. Acertadas fueron, por el contrario, las declaraciones del vicepresidente Otto Sonnenholzner, que separó una cosa de la otra, pidió una lucha frontal contra la violencia de género y contra la xenofobia. Y por la tarde-noche, cientos, miles de jóvenes, de mujeres, de madres, de abuelas, de hijas, de padres, de hermanos, de amigos, de machistas arrepentidos, caminaron por las calles de Quito, Guayaquil y otras ciudades para luchar o gritar contra el machismo, la violencia de género, la xenofobia. Una causa que ha despertado una ciudadanía dormida, que ha despertado unas voces que creíamos silenciadas, unas voces que casi nunca denuncian, unas voces que no quieren ser el más reciente caso de femicidio de la próxima semana. Hablamos entonces esta mañana con mi invitada, María Fernanda Pacheco, presidenta del Patronato San José, sobre violencia de género y xenofobia. ¿Cómo lo paramos? Quédense en la entrevista.
Bienvenidos todos, yo soy Anderson Boscan en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Les recuerdo que si comparten los contenidos de La Posta, los quiero más que si no los comparten. Bienvenida María Fernanda, qué gusto tenerte por acá. Un gusto igualmente. No tomas café, pero igual eres bienvenida, ¿no? No, bueno, tampoco, nada de xenofobia, por favor. A ver, no sé ni por dónde empezar contigo. Tenemos dos problemas que han surgido que se han puesto a la luz pública, no es que han surgido, se han puesto a la luz pública en las últimas 48 horas. Hablamos de la xenofobia, hablamos de la violencia de género, dos causas que te atañen por una y otra vía. ¿Tú, venezolana o ya nacionalizada ecuatoriana? Venezolana y ecuatoriana. Venezolana Ambas. y ecuatoriana, chocalá. Ahí estamos. Ahí estamos, así que no necesito antecedentes legales. Sí, ya me iba a buscar mi pasado judicial. Yo también. El gobierno ha dispuesto, después de un atroz crimen en Ibarra, el asesinato de Diana, que los venezolanos que ingresen a este país lo hagan de forma ordenada. Es algo que muchos venían pidiendo durante meses, que se previera la diáspora venezolana, la dimensión del éxodo venezolano en condiciones infrahumanas, que no es siquiera una migración, es un desplazamiento forzoso. Y el gobierno ha decidido que la forma en la que lo va a controlar es pidiendo un pasado judicial. ¿Qué significa eso en términos prácticos y reales? Bueno, para nosotros, desde el punto de vista de política pública, que es lo que hemos tratado y luchado fuertemente los últimos 2 años para disminuir la violencia de género en el espacio público y en transporte público específicamente, nos llama la atención promover la xenofobia o promover la exclusión para luchar contra un tema que justamente lo que busca es la inclusión, que es la igualdad de oportunidades y la igualdad de género. Definitivamente creo que personalmente me toca en el corazón porque siempre he considerado que Latinoamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, una de sus grandes potencias ha sido trabajar como hermanos. Definitivamente es una noticia muy triste, pero creo que hay que respetar desde el punto de vista las decisiones del Ejecutivo en este punto de vista, pero por otro lado como sociedad civil exigir resultados. Es decir, si ellos consideran que esta es la solución a los problemas, entonces yo creo que como sociedad civil tenemos que ver resultados en el corto plazo. Queremos ver disminución de las estadísticas de femicidio, que lamentablemente la última estadística del Ecuador habla que cada 3 días una mujer es asesinada por su condición de ser mujer, por su relación y sobre todo por alguien cercano. Es decir, no es un tema de seguridad pública desde el punto de vista, sino desde alguien cercano, alguien que le tenía confianza. Por otro lado, tenemos estadísticas como que desde el año 2015 hay más de 2.000 niñas menores de 14 años que han resultado embarazadas, de las cuales el 89%, según la Organización Mundial de la Salud, el 100%, porque una relación antes de los 14 años no puede ser consensuada y es considerada una violación, pero esas estadísticas, todo lo contrario de disminuirse, lamentablemente se han ido aumentando. Entonces, desde mi punto de vista... Quiero que entremos al tema de femicidio, pero todavía no abandonemos la xenofobia, que yo creo son dos temas que se han despertado en forma paralela. Para comenzar, el comunicado del presidente, el primero, no el que llama no a la xenofobia, el primerito, el que vincula a un venezolano con un crimen, el que ata la nacionalidad de un criminal al acto mismo. ¿Te pareció un comunicado xenofóbico? Absolutamente xenofóbico y muy lamentable que hayan habido comunicaciones de ese tipo sin una evaluación previa de las consecuencias que se podían generar. Tenemos años o meses escuchando distintas posturas mundiales frente a la política de Trump, frente a la migración, frente a esta postura de la pared, del muro que quiere construir, y lamentablemente en el Ecuador este comunicado generó mucha confusión. Como tú muy bien dijiste en el anterior, la comunicación del vicepresidente la mañana del día de ayer fue mucho más positiva, y yo creo que también, me permito estar de los dos lados. También a eso iba. Hay ecuatorianos, yo converso mucho con gente que está realmente preocupada y que me dice, hombre, me dicen, tú eres de los venezolanos buenos, o tú eres de la migración buena que aporta, o yo entiendo que los venezolanos viven una crisis, pero es que hay que controlar, es que no pueden entrar todos acá, es que no cabemos todos, es que Ecuador no tiene cabida para tanto. ¿De alguna forma no te parece que el gobierno tenía que
buscar? Sí, definitivamente, y lo hemos comentado desde hace meses. Lo hemos comentado desde la Secretaría de Inclusión Social, que lo ha solicitado expresamente en los centros temporales. Cuando estaban los venezolanos, ellos por favor solicitaban: ninguna migración sin control trae resultados positivos. Yo creo que eso es un mensaje que se tiene que dar, y por eso me quería poner del otro lado, y el otro lado no era tanto como venezolana de nacimiento, aunque ya también soy ecuatoriana, sino el haber acompañado a Mauricio en el sector público. Hay veces que se toman decisiones muy en el corto plazo, donde no se evalúan las consecuencias, y el nivel de impacto de las decisiones es tan amplio que evidentemente puede traer consecuencias no tan positivas. ¿Qué es lo que quiero decir? Yo creo que el intento de rectificación del gobierno frente a ese primer comunicado, que me parece que no fue, y esto lo digo de manera muy personal, no como presidenta del Patronato San José, sino como María Fernanda Pacheco, yo creo que no fue la postura responsable. Pero han habido mutaciones de ese comunicado inicial, desde la comunicación del vicepresidente, el segundo comunicado del día de ayer, que yo creo que ha sido una forma madura de verlo. Considero que toda migración debe tener algún tipo de control, lo que sí desde un punto... El control que se aplica o que se empieza a aplicar a partir de hoy, el pasado judicial apostillado. Esto es que yo se lo cuento a muchos amigos y me dicen: hombre, pero si, ¿qué les cuesta? O sea, que traiga un pasado judicial. Yo le digo: sí, ¿qué le cuesta a alguien que sale de un país normal? O sea, alguien que viene de Perú, de Argentina. Es que Venezuela no es un país normal. ¿Qué significa que le pidas a alguien un certificado de pasado judicial apostillado? El proceso de apostillar en Venezuela es prácticamente un proceso que se ha vuelto imposible, así como la renovación de pasaportes estando fuera, te debe haber sucedido, así como la documentación, porque justamente ha sido generado como una herramienta del gobierno para manipular y para controlar de este gobierno de Maduro, que sabemos cuáles son su visión de desarrollar. Yo lo que me refería es que no solo es sumamente grave esto, y te decía el ejemplo antes, mi mamá venía en las próximas semanas y ya lamentablemente no podrá venir a visitar a sus nietos porque, bueno, es venezolana, es una señora de casi 70 años que no podrá venir a visitar, pero habrá muchos casos de personas que venían con malas intenciones que esperamos que esta medida evidentemente haga que no lleguen. Desde mi punto de vista humano, más como ser humano, mi postura es: si quieren controlar una migración, entonces háganlo con todas las nacionalidades. ¿Por qué focalizamos una estrategia o un filtro a una nacionalidad? En 2 semanas, Dios no quiera, sucede un caso parecido con otra nacionalidad, y entonces empezamos a crear una lista o empezamos a crear... nacionalidades buenas, nacionalidades malas. O yo ayer me preguntaba eso: yo soy ecuatoriana y venezolana, según esta nueva política pública, ¿soy buena o mala? Todavía no tengo claro. Mitad buena, mitad mala, ¿no? Mitad buena, un diablito y un angelito. El secretario de Comunicación, Andrés Michelena, qué capacidad que tiene el secretario, ha dicho ayer en una radio, yo he tenido que pedir que me confirmen que esto era cierto, ha dicho ayer en una radio que los criminales de nacionalidad venezolana que han entrado al Ecuador han sido soltados de las cárceles por Nicolás Maduro por invadirnos al estilo Marielitos de Cuba de criminales y que tengamos estos problemas. Ha dicho que lo sabe, o sea, que es una certeza del gobierno, no una sospecha, un loco delirio de él, no, una certeza de nuestro gobierno nacional. ¿Cómo reaccionas tú a algo así? Bueno, yo también tuve que verificar. En realidad, creo que ahí el único aprendizaje es que hay que medir las palabras cuando estás en un puesto público. Hay que saber medirte y tener una madurez y tener un criterio un poquito más avanzado. Ese tipo de declaraciones. Además, ¿sabes lo que más me entristece de todo esto? Que están victimizando a Maduro, que le están dando un discurso para que salga a decir: ay, pobre de mi gente. O sea, le están dando un discurso para que vaya a las instancias internacionales. O sea, justamente lo que hemos querido, de que la presión internacional no le dé oportunidad, de que la presión social en Venezuela, justamente que estos meses han estado moviéndose. Vamos, que mañana va a ser un gran día. Mañana va a ser un gran día, le dan la oportunidad de victimizarse. O sea, ese tipo de decisiones lamentablemente no traen resultados positivos. Si considera, y ratifico, yo no creo que tenga ni la facultad, ni el criterio, ni experiencia para poner en cuestionamiento una decisión del Poder Ejecutivo del Ecuador. Pero sí considero que si esas van a ser las decisiones, como ciudadana, como mujer y como persona que ha trabajado fuertemente por la igualdad de género,
sí nos gustaría ver resultados. Vamos al punto central, que es ¿por qué estamos hablando hoy de xenofobia cuando deberíamos estar hablando de violencia de género? ¿Cómo es que de pronto, cuando hay un vídeo tan preciso en el que una mujer es asesinada por su conviviente en la vía pública, delante de al menos 10 policías, cómo es posible que hoy estemos hablando de esto, de xenofobia, y no del problema real, violencia de género? Porque está naturalizado, Anderson. Eso es uno de los grandes problemas. Y ahí me permito usar estadísticas. Yo soy ingeniera, entonces hablo más de números que de palabras. En el 2014 generamos una línea base con ONU Mujeres. Tuvimos una suerte muy grande, que fue formar parte del programa Ciudades Seguras para Mujeres y Niñas. Fuimos la primera ciudad de América que formó parte de este programa. Y esto es lo que nos abre las puertas a tomar experiencia en términos de género, a compartir con ONU Mujeres, con el BID, con el Banco Mundial. Y había un dato súper interesante. En términos de seguridad, generalmente la percepción es mayor a la realidad. Es decir, tú tiendes a sentirte más inseguro que la realidad de lo que realmente estás, la realidad de la situación de inseguridad. En temas de ¿Cómo género, lo lincharon al ministro Fernando Bustamante cuando dijo que la seguridad era tema de percepción, no? No, eso no es absolutamente tema de percepción, pero siempre hay una brecha, siempre hay una diferencia porcentual. En el caso de género, de violencia de género, este indicador se voltea, es decir, la realidad es mayor 13% a la percepción. ¿Qué quiere decir eso? Está creemos que no hay problema cuando hay problema. Está naturalizado. Hay muchos comportamientos de abuso, de acoso, de violencia de género que asumimos como normales. Entonces, y eso fue lo que sucedió desde mi punto de vista, cuando ocurre esta situación lamentable, que realmente yo creo que nos va a quedar en la memoria a todos los ecuatorianos por muchísimos años, y Diana se merece que nos quede en la memoria, para que esa situación no se le olvide a nadie y no vuelva a ocurrir. Pero esa situación, la primera reacción es frente a la ciudadanía, porque en este caso había una diferencia de ciudadanía. Pero si no hubiese habido una diferencia de ciudadanía, a lo mejor el comentario hubiese sido: ah, no, pero es que ella llegó tarde. ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho? O que hacía a esas horas sola, como lo vimos en el caso de Marta en Quito. Sí. O sea, para mí, nosotros tuvimos la oportunidad en la semana pasada de haber sido invitados por el Banco Interamericano de Desarrollo a presentar Bájale al Acoso como una estrategia efectiva y positiva para Latinoamérica. Y ahí es cuando me entero del caso de Marta. Sinceramente, y rodeada de estas personas que están muy enfocadas a la igualdad de género, llorábamos de la historia y decíamos, o sea, qué terrible que esto tenga que ocurrir, no solo en la capital de un país, sino en pleno siglo XXI, cuando pensábamos que ya habíamos evolucionado en estos conceptos. ¿Qué tienen de distinto estos casos, María Fernanda? Porque en este país muere una mujer asesinada por su condición de mujer cada 3 días, porque en este país hay decenas de denuncias cada semana por abuso sexual, por violación, por acoso. Sí. ¿Qué tiene de distinto el caso de Marta? Bueno, el de Diana, punto aparte, pero el caso de Marta específicamente, que es una violación brutal que sucede aquí en la ciudad capital la semana pasada, ¿cómo es que este caso llega a conmover a la gente como no lo ha hecho ningún otro, como no lo ha hecho los que pasan cada 3 días? Bueno, ahí yo creo que pasó algo que es muy importante y que esta mañana yo pensaba que quería comentarte, que es generar un espacio de empatía con la situación. Una situación de violación es terrible, es dramáticamente grave, pero también tiene una carga de hablar de estos temas muy grande. O sea, es muy difícil que una persona quiera hablar de estos temas dando su cara, porque evidentemente hay una revictimización, hay se siente doblemente vulnerada. Entonces, esa falta, por la coyuntura del caso y el no hablarlo personalmente y al no hacer un caso tan visible, muchas de las violaciones no se conocen y justamente por eso no se genera esta empatía y esta solidaridad con estos casos. El caso de Marta, lo que ocurrió es que se visibilizó, igual que el año pasado hubo los casos de violación sexual en colegios. Entonces, muchas veces se tiende a pensar de que, entonces que ahora es que están ocurriendo casos. No, este no es el primer caso, esperamos que sea el último, pero no es el primer caso. Lo que ocurre es que se están visibilizando. Y en gran parte esa fue nuestra estrategia implementada en la ciudad de Quito, con Bájale al Acoso.
Con Bájale al acoso, si tú ves la estadística, es una curva hacia en crecimiento. Y no es que los casos de acoso incrementaron, sino se visibilizaron. El punto de partida no es desde 0, es desde -5. ¿Me explico? Claro. Porque hay que primero visibilizar qué es acoso. Porque muchas veces se pensaba que cuestionar, por ejemplo, yo me he conseguido gente en el ámbito laboral que considera absolutamente posible que un examen de embarazo sea parte del proceso para la selección a un puesto. Y te estoy hablando que el porcentaje de esa empresa donde lo evalué fue de 89%, de hombres y mujeres. Y consideraban que era positivo para el desarrollo profesional pedir un examen de embarazo. Entonces, por eso me refiero de que el punto de partida no es 0, el punto de partida es -5. El punto de partida ya no es solo ejecutar políticas públicas de prevención, de concientización, de reparación integral de las víctimas, sino concientizar a la ciudadanía que es acoso. Que te agarren el celular, que te digan que tu falda está muy corta, que te digan que no puedes trabajar, es acoso. O sea, el mundo de variables es demasiado amplio y por eso nos teníamos que focalizar. Nosotros desde Bájale al acoso, y te digo que el día de ayer justamente tuvimos otra sentencia, hoy tenemos 21 personas cumpliendo prisión, de 12 a 9 años y 3 meses de prisión, varía de acuerdo al caso. 21 personas en 18 meses de operación gracias a la estrategia Bájale al acoso. Y ahí un poco venía, más que enfocarnos en lo negativo, mi propuesta. Desde el pasado mes de marzo de 2018 se aprobó en la Asamblea la Ley contra la Violencia de la Mujer. Claro, que es la única ley de la que saca pecho la Asamblea, porque mucho trabajo legislativo tampoco, ¿no? Bueno, ya esas partes te digo después del 15 de mayo, mi opinión. Esta ley, que además te recuerdas que fue una ley aprobada a última hora, creo que hubo un esfuerzo meritorio por muchísima gente, hoy no la vemos implementada en política pública en prácticamente ninguna otra ciudad excepto Quito en todo el Ecuador. Entonces es muy importante el marco regulatorio, es muy importante la ley, pero está a 12.000 pies de altura. ¿Cómo lo aterrizamos en el día a día de los ciudadanos? Ahí es donde creo que hay que trabajar y hemos abierto las puertas como patronato. Nosotros no teníamos conocimiento de esto, nos hemos dedicado a aprender, a tomar experiencia, pero el día de hoy tenemos una estrategia efectiva. Estamos en el 100% del transporte público metropolitano, en el convencional y en el intraparroquial. Estamos construyendo el Metro de Quito con enfoque de género. Es un proyecto financiado por el Banco Mundial que para nosotros es un referente y es un apoyo. Y el Metro de Quito, por ejemplo, va a ser el primer metro, no solo construido con este enfoque, sino con igualdad de oportunidades laborales en todos los niveles jerárquicos y en todas las áreas de funcionamiento del metro. Eso desde su concepción. Entonces, ¿qué nos va a permitir eso? Que la empresa no esté masculinizada y que evidentemente sean empresas que no consideren que hacer un examen de embarazo es necesario normal, sí, o es algo normal. Entonces, esos procesos, concientizar a nuestros estudiantes. Lo que te decía antes, desde el año 2015 tenemos 2.000 niñas menores a 14 años hoy ya madres, ¿no? Embarazadas o ya madres. Menores de 14 años, como dice la OMS, no puede tener una relación consensuada. ¿Cuál es la postura del Estado? No solo desde el punto de vista de la discusión que hay actualmente en la Asamblea, sino si la niña decide continuar con su embarazo, ¿cuál es la reparación integral de esa niña? ¿Cuáles las garantías que tiene de poder continuar con sus estudios para que no solo ella, sino el ser que le está, que viene en camino también tenga una vida digna, tenga un proceso de estudio, reinserción educativa, reinserción laboral? O sea, claro, todo está por hacerse en este país. O sea, en este país estamos llenos de documentos y reglamentos y leyes y muy vacíos de políticas públicas de acción real. Y ahí aprovecho de hacerte una invitación, ya que andan en esto de política. Yo vi el debate, he visto distintos espacios y no veo ningún candidato que hable de Bájale al acoso, por ejemplo. No hay que reinventar la rueda. Tenemos 18 meses implementando esto, 21 personas cumpliendo sentencia, 2.600 reportes, todo el sistema metropolitano implementado, pero ni siquiera han tomado como la visión de continuar lo que ya está funcionando. La visión de seguridad que se planteó en el debate organizado por la Cámara de Comercio de Quito y este medio de comunicación, básicamente era tocar la puerta del gobierno y exigir mayor cantidad de policías, que es una visión totalmente contrapuesta
al enfoque de lucha contra la violencia de género, porque la violencia de género no necesita tanto de policías como de ciudadanos que entiendan qué es la violencia de género. Nunca vas a tener policías suficientes. Sí, bueno, ese es mi punto ojalá de vista. que sí. Yo creo ahí más bien que la ciudadanía, que la sociedad civil se tiene que convertir en un actor. Quería ir a lo que pasó anoche en esta ciudad. Desde la avenida Chiris hasta la Fiscalía General de la República, cuadras y cuadras y cuadras, sobre todo de gente joven. Estoy muy ilusionado por ver nuevamente a la gente joven en las calles. Miles de personas, ni un solo acto de vandalismo, ni un solo acto de violencia, ni un solo reporte de agresión. Miles de personas pidiendo por sus derechos, pidiendo por los derechos, por erradicar la violencia de género en ese país. Se sumaron voces contra la xenofobia, se sumaron voces que pedían una lucha contra la impunidad. ¿Qué mensaje te deja que haya un despertar, sobre todo en una generación que estaba bastante desconectada de las calles? Absolutamente emocionada de que esas voces se vuelvan a escuchar, esperanzada de que no sea que no la escuchemos por 3 días, sino que sigamos exigiendo en las calles. Pero los niveles de exigencia son distintos. Hay un nivel de exigencia para las leyes, hay un nivel de exigencia al Ejecutivo para políticas públicas, pero también hay un nivel de exigencia a la ciudadanía, que para mí sigue siendo la médula de la solución, que es que no permitamos estos comportamientos, no solo en casa, sino también en el espacio público. Yo recordaba, hace algunos meses, hubo comentarios sobre relacionar la situación de la política de Venezuela con si había una pelea con el vecino, que si hay una pelea con el vecino, no meterse. Bueno, todo lo contrario, métanse. El 88% de los casos de femicidio, alguien en el entorno había escuchado. O el vecino, o el señor que le vendía el pan, o el señor del colegio, alguien sabía. Hubiésemos podido evitar esas muertes. Entonces, por eso es que yo invito tanto a que esas voces en la calle son muy potentes, además generan presión social para que los responsables cumplan, o todo el peso de la ley caiga sobre ellos, pero también nosotros tenemos un papel fundamental, que es que la gente se empodere, que si escuchas una situación de violencia, marques a Bájale el Acoso o marques al EQ 911. Nunca estará de más. ¿Tú fuiste ayer a la calle? Sí, estuvimos en el Parque La Carolina. Estuvimos en la parte interna de la pista azul, estábamos cerquita de las Chiris. Ahí estuvieron mamás de guaguacentros, estuvieron mujeres, jóvenes, adultas mayores, que decían, o yo viví esto, o he visto que mi hija lo ha vivido. En realidad la estadística es aún más grave de lo que pensaríamos. El 91% de las mujeres se ha considerado vulnerada en el espacio público y hay cierta correlación con el espacio privado. Entonces, ¿qué lo buscamos nosotros? Como alcaldía, nuestra competencia es el espacio público. Entonces, que exista cierta ósmosis en el comportamiento entre lo que ocurre en el espacio público, respeto, convivencia, a lo que ocurre en el espacio privado. Y ahí va un poco nuestro norte, y por eso los dos temas para mí se unían. Nuestra postura desde la alcaldía, desde el patronato, siempre ha sido que la diversidad de Quito es uno de sus mayores potenciales y que lucharemos en contra de cualquier tipo de discriminación, sea por género, edad, condición socioeconómica, tendencia sexual o cualquier otra. Y eso también evidentemente ratifica la no xenofobia. Yo creo que lo de ayer es muy potente, además fue movido por la sociedad civil. Totalmente autoconvocados, 0 políticos allí. 0 políticos, y creo que eso es lo que más le blinda. Y hay otra parte que es el punto final de la caminata, que fue la fiscalía, la justicia. La justicia definitivamente toma un papel fundamental. Mauricio el domingo justamente sacaba un comunicado claro en ese tema. Los gobiernos autónomos descentralizados tienen que tener políticas públicas claras de ejecución de igualdad de género, tiene que haber asignación de recursos para la reparación integral y para la creación de esta política, que eso también es otro tema importante. La ley está aprobada, pero los gobiernos en su nuevo presupuesto nadie está asignando presupuesto, entonces digamos cómo ocurre. Con los duendecitos del dinero, me imagino. Y finalmente la justicia. El día de ayer salió un caso de una historia de violación en el taxi. Qué gran trabajo, por cierto, disculpa que te corte, pero qué gran trabajo que está haciendo Diario El Comercio en visibilizar
este tipo de situaciones. Fueron ellos los que visibilizaron el caso de Marta, fueron ellos los que visibilizaron ayer el caso que nos estás comentando, y esto es simplemente un llamado a los periodistas a seguir tratando de poner ante la opinión pública casos que han estado escondidos durante años. Sí, definitivamente lo han hecho muy bien porque además lo han hecho sin revictimización. Yo sí, tiendo a pensar, conozco algunas periodistas que han estado ahí que tienen un gran antecedente y creo que han hecho, si lo hicieron ellas, lo han hecho muy bien. También hay otro caso de Daniela que ha sido seguida y acosada por no sé si tuviste la oportunidad de leerlo, un señor que le ha estado escribiendo tú te vas a casar conmigo, y le ha estado persiguiendo en la universidad, en el transporte público, o sea, le acosa. El caso de la violación también. Entonces, ¿cómo hoy lo vemos con indignación, pero cómo este caso sucedió y esa persona está en libertad? Entonces, para nosotros, desde el punto de vista de política pública, es muy difícil irle a pedir una denuncia a la gente cuando hay la sensación de que esa denuncia se va a quedar en un papel. Por eso para nosotros que 21 personas estén cumpliendo sentencias es muy importante, porque eso nos ratifica que Bájale al acoso no se queda en un papel, pero todavía hay muchísimo por hacer. Capacitaciones en todos los equipos de fiscalía, de la policía, para que no exista el típico comentario de ¿y qué hacías a esta hora caminando? Sí, para que no saquen jueces una navaja y digan que ellos también andan con navaja y que eso antes de dejar suelto a un violador. Y además, solo para cerrarte todo esto y un poco para nuestra visión, evidentemente el tema de igualdad de género es un tema de derechos humanos. No hay... Todas las constituciones en el mundo, su primer artículo comienza diciendo que todos sus ciudadanos son iguales. Lo dice teóricamente, no, pero en la práctica es otra la realidad. Pero también es un tema de desarrollo. La ONU Mujeres establece que la igualdad de condiciones, tanto laborales como de desarrollo de ciudad, puede representar hasta el 14% de incremento del Producto Interno Bruto de un país y también, evidentemente, de una ciudad. Entonces, no solo es un tema de derechos humanos, sino tengamos claro que nunca vamos a poder desarrollar un país o una ciudad si no generamos igualdad de condiciones al 100% de su ciudadanía. Y eso representa transporte público, espacio público, concientización y visibilizar que esto no es normal. Nadie nace siendo machista, nadie nace con una sensación de poder sobre otra persona. Es justamente los sesgos y los estigmas que tenemos como sociedad los que fomentan que más o menos a los 10, 12 años nuestras mujeres, nosotras como mujeres empezamos a sentirnos en desventaja y los hombres con una situación, con una sensación de espacio de poder. Y te lo digo, nosotros, yo siempre digo una estadística, en los desfiles de la confraternidad o en los desfiles de los colegios municipales pasan los abanderados adelante. El 80% de los abanderados son mujeres, pero algo está ocurriendo que cuando llegan a la universidad no están tomando las carreras más retadoras para su futuro profesional. Ahí hay un rompimiento. Sí, y lo veo porque es hasta visual. Ellas caminan, yo no discrimino en el sentido de que esta política es de igualdad de oportunidad, pero ¿qué está sucediendo? Que nuestras mujeres están saliendo con los mejores promedios, pero cuando llegan a la universidad o no se atreven a culminar una carrera o toman carreras con menores oportunidades laborales. Y eso te lo dice la línea base de ONU Mujeres. El 65% de las mujeres modifican su desplazamiento por miedo a ser acosada. Es decir, o sale con alguien más o sale más tarde. Eso va en contra de cualquier libertad de desplazamiento y de cualquier libertad. Recta final de la conversación con María Fernanda Pacheco, presidenta del Patronato San José, año de elecciones, últimos meses en la alcaldía de Quito. ¿Qué tal se siente? Bueno, cargándonos de energía para seguir trabajando. Mauricio y yo hemos trabajado toda nuestra vida, así que para nosotros ha sido una etapa muy valiosa, una etapa de poder revertirle. En mi caso, una ciudad que me ha dado todo, una ciudad que llegué y me enamoré de ella, mis hijos son quiteños, y en el caso de Mauricio, poder cumplir muchísimos sueños. Uno de esos sueños es en 20 años, cuando estemos en Quito y mis hijos se monten en el metro, puedan decir, esta obra está acá gracias al esfuerzo y el sacrificio y el trabajo de mi papá. Yo creo que eso es absolutamente meritorio.
somos jóvenes todavía, espero más o menos las arrugas. Cerramos un ciclo y comenzamos otro. ¿Ya sabe por quién va a votar? Todavía lo estoy pensando, por el que escuche políticas claras y sobre todo no a la xenofobia. Piénselo bien, María Fernanda, un gusto tenerte acá. Gracias por acompañarnos, gracias a ustedes también por conectarse. Culminamos con mi conclusión de esta mañana, el punto final. Todo este lío es algo en lo que nos hemos metido porque tenemos un gobierno que reacciona según Twitter. Me encantaría que las cosas fueran distintas, me encantaría que los ministros estén asumiendo sus papeles en ministro, pero cuando un secretario de comunicación como Andrés Michelena culpa de un plan maquiavélico a Nicolás Maduro por enviarnos delincuentes que saca de las cárceles, lo que me gustaría es que al día siguiente lo pruebe, que no se quede en palabrotas, que vaya y lo pruebe como hace un ministro. Lo que me gustaría es que cuando la ministra del Interior tiene la madurez para reconocer que su policía actuó mal, para reconocer que no siguieron los protocolos para salvar la vida de una mujer como la ley los obliga utilizando la fuerza letal y el uso progresivo de la fuerza, me encantaría que esa misma ministra tenga la capacidad de ser una portavoz de la voz de los ciudadanos delante del gobierno y que como ha defendido por fuera del gobierno a los derechos humanos, los defienda por dentro y le diga al gobierno nacional que está tomando un camino equivocado. Me encantaría que el presidente lea alguna vez lo que publica antes de publicarlo, para que no tenga que estar haciendo un segundo comunicado para desdecirse. Me encantaría que cuando escribe un comunicado que ha sido catalogado de xenofóbico por distintas voces, incluso en el plano internacional, tengan la madurez para decir me equivoqué, por aquí no va la cosa. Me encantaría que más funcionarios de gobierno tengan la capacidad que tuvo el vicepresidente Otto Sonnenhösner para tratar un tema delicado como se debe, separando la criminalidad de la nacionalidad, atacando a la violencia de género y a los criminales, no a los migrantes, no a los desplazados. Me encantaría que el gobierno ecuatoriano se parezca más a los ecuatorianos, que ayer han estado en la calle como un solo puño, pidiendo que se haga justicia, que se acabe con la impunidad, que se acabe con la violencia de género, no pidiendo que persigamos a nadie. Me encantaría. Nos veremos aquí mañana. Otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Soy Anderson Buscán de Gilberista.